que nuestra vida le pertenece a quién. Ese es el plan original. Nuestra vida le pertenece a quién. A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida. ¿Significa eso que los bebés que están en el vientre de sus madres pertenecen a Dios? ¿El aborto es aceptable según la Biblia? No, porque nuestro cuerpo es de Dios. Lo que dicen las redes sociales es my body, my choice. Mi cuerpo, mi elección. No. La Biblia dice, no sois vuestros. Dios es el que da la vida desde la concepción. Parte del plan original de Dios, salvaguardar la vida. Nos dimos cuenta también que Dios colocó a Adán y Eva en una ciudad. Bueno, hay dos personas que protestaron. ¿A dónde colocó Dios a Adán y Eva? En un huerto, en el campo. Y vimos 3 ciudades en Génesis, en la primera parte de Génesis, que demuestran que el plan de Dios no es la ciudad. La primera ciudad la construyó Caín. La segunda ciudad, los constructores de la Torre de Babel. Y la tercera ciudad, Sodoma y Gomorra y las demás ciudades circunvecinas. Y leímos varias citas del Espíritu de Profecía de que el plan original de Dios y el plan para hoy, según el Espíritu de Profecía, es que vivamos en un lugar lejos de las influencias negativas de aquellos que tienen una cosmovisión secular, donde podamos contemplar a Dios en la naturaleza y donde podamos estudiar sin interrupciones la Sagrada Escritura. Gracias. ¿Está claro ese punto? Parte del plan original de Dios. También nos dimos cuenta en nuestro estudio de anoche que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Pueden ustedes darme un ejemplo en la Biblia de un matrimonio homosexual? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de un matrimonio homosexual? No, señor, ni uno solo. Algunos dicen, bueno, David y Jonatán, porque David decía que amaba muchísimo a Jonatán. ¿Cómo se atreven a torcer un amor cristiano y hacerlo sexual? Inclusive algunos blasfeman diciendo que Juan era el discípulo amado y Jesús tenía relaciones con Juan. ¡Qué blasfemia! En la Biblia no hay ni un solo ejemplo de un matrimonio homosexual. Ahora, escuchen bien, no debemos odiar a los homosexuales. No hay lugar para el odio. Tenemos que odiar el pecado y amar al pecador y orar por el pecador. El cristiano no puede tener odio, pero no significa que concordamos con el estilo de vida que tienen los que contraen un matrimonio gay. Últimamente, ayer estudiamos que Dios hizo 100 géneros. Bueno, eso dice en un lugar, en Google, busqué, un lugar dice que hay 64, otro lugar dice que hay 100. Es decir, la persona dice, bueno, yo soy esto, e inventa una palabra, y la sociedad dice, bueno, si tú piensas que eres eso, entonces eres eso. 100 géneros. Pero la Biblia nos dice ¿qué cosa? La Biblia nos dice que Dios hizo varón y hembra, hombre y mujer. Esa es la cosmovisión de Génesis. Ahora hemos repasado, abuelo de pájaro, lo que estudiamos anoche. Ahora vamos a entrar en terreno nuevo. El mundo de hoy, en nombre de la equidad,
Escuchen bien. No es lo mismo equidad que igualdad. Equidad significa idéntico. Igualdad significa que ante Dios están a un nivel igual, pero no son idénticos. Hombres y mujeres son distintos. Pero el mundo hoy, en el nombre de la equidad, ha procurado borrar la distinción entre hombres y mujeres. Estos días el mundo está desdeñando la palabra hombre. ¿Sabían eso? Que el mundo no le gusta la palabra hombre, porque dice que exalta al varón por encima de la mujer. Prefieren decirle a la gente no hombre, sino gente, personas, seres humanos, pero no les gusta la palabra hombre. Lo que pasa es que esta gente ignora lo que significa la palabra hombre en la Biblia. En la Biblia, la palabra hombre puede referirse a masculino, una persona masculina. Noten Génesis 2:7, a donde se usa en un sentido restringido la palabra hombre, aplicándolo al varón, género masculino. Dice ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿A cuántos formó? Uno, Adán. Entonces la palabra hombre puede referirse a una persona masculina, ¿sí o no? Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, la palabra Adán. Cada vez que en Génesis 1-3 aparece la palabra hombre, es la palabra hebrea Adán. Se podría traducir Adán. Pero en Génesis también la palabra hombre se usa en un sentido genérico para hombre y mujer, los dos. Noten Génesis 5 y el versículo 1 y 2. ¿Por qué a la mujer se le puede decir también hombre? Porque fue formada del hombre. ¿La mujer es humana? ¿La mujer es humana o es extraterrestre? Es humana. Fue tomada del varón, por eso también a la mujer se le puede decir hombre. Y ustedes dicen, ¿verdad? Génesis 5, 1 y 2. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahora escuchen bien, varón y hembra los creó. ¿A quiénes creó? Varón y hembra. ¿Y qué nombre les dio? Y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos Adán, hombre. ¿La mujer también es hombre? No en el sentido restringido de la palabra, pero en el sentido más amplio de la palabra. Como los dos son humanos, se les puede aplicar la palabra hombre. Ahora escuchen bien. En Génesis, el capítulo 1, hay otros ejemplos de cómo una palabra puede usarse en un sentido amplio y en un sentido restringido. Es común. Noten, por ejemplo, la palabra día en Génesis. Génesis 1:5 usa la palabra día en un sentido restringido y un sentido más amplio. Dice allí, y llamó Dios a la luz día. ¿Qué es día? La luz. Bueno, ¿y acaso la noche no es día? Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
¿Se usa la palabra día en dos sentidos, sí o no? Sí. ¿Por qué? Se usa día para la luz, pero como la noche es parte del día, también se le puede decir día. ¿Están entendiendo? También sucede con la palabra cielo. Nota lo que dice Génesis 1 y el versículo 8 y el versículo 20. Génesis 1, 8 y 20. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, ¿qué es la expansión? La expansión es la atmósfera. Noten el versículo 20. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Yo pregunto, ¿hay más cielo que a donde vuelan los pájaros, sí o no? ¿Hay un cielo de estrellas también? ¿Más ampliamente? Sí. Noten lo que dice Génesis 1 y el versículo 1 y también el versículo 15. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Yo pregunto, ¿la atmósfera es parte del cielo? ¿La atmósfera es parte del cielo? ¿Dónde están las estrellas? ¿También es cielo? Claro que también es cielo. Así que se le puede aplicar la palabra cielo en forma limitada y en forma amplia. Sigue diciendo, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y el versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Así que la palabra cielos puede referirse a la atmósfera donde vuelan los pájaros, pero también puede referirse a todo el cielo estrellado. Lo mismo se aplica a la palabra tierra. Nota lo que dice Génesis el capítulo 1 y el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra. ¿Qué llamó Dios tierra? La parte seca de la tierra, es una parte de la tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Pero en un sentido más amplio, la palabra tierra significa todo el planeta, agua y tierra seca. Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está hablando solo de la parte seca, está hablando de todo el planeta. Así que no ha de sorprendernos que la Biblia diga que el hombre sí es el masculino, pero como la mujer vino del hombre, la mujer también es hombre. Aunque hay distinción sexual, porque la mujer es hembra y el hombre es varón, pero ambos son humanos. ¿Está claro? De modo que la parte y el entero se describen con la misma palabra, porque la parte pertenece al entero. Asimismo, la palabra hombre se usa para el varón y también para el varón y la mujer, porque la mujer es parte del hombre. No hay necesidad de ser políticamente correcto y decir, no usemos la palabra hombre, como hoy en día se dice. Ahora, lo que voy a decir en los próximos minutos, ojalá que no haya alguien que se ofenda, pero lo que voy a decir es bíblico. El hombre fue creado por Dios para ser la cabeza, el varón. Y antes de que todos los varones aquí digan amén, tengo algo para ustedes más adelante también. Así que no se alegren y digan aleluya todavía. Esperen que termine toda la presentación. Es extraño de que Dios consideró a Adán
responsable de la entrada del pecado al mundo, no a Eva. ¿Quién pecó primero? Pero Dios no tuvo en cuenta a Eva como la que introdujo el pecado en el mundo, sino ¿quién? Adán. Nota en Romanos 5 y el versículo 12. Romanos 5 y el versículo 12. Vamos a encontrar que en Génesis, antes del pecado, Dios ya colocó al hombre como cabeza. No solo después del pecado. Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese? Jesús es el segundo Adán, no la segunda Eva, porque Adán fue el responsable de la introducción del pecado. Así que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora escuchen cómo sucedió el proceso. Dios le dio el mandato a Adán que no comiera del árbol antes de la creación de Eva. ¿De acuerdo? Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol antes de que Eva fuera creada. Sí, Señor. Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Hay que estudiar la Biblia con cuidado. No podemos ir con la cultura. O la cultura dice, no, del hombre en la cabeza, son igualitos. Equidad. Imagínense un cuerpo que no tiene cabeza. ¿La cabeza es buena o no? ¿Físicamente la cabeza es buena? Sin la cabeza no funciona el cuerpo. No es malo que el hombre sea cabeza, siempre y cuando se tome el concepto bíblico. Ahora noten Génesis el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. 2:15 al 17. Dice allí, todavía Eva no ha sido formada. Aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre, este es hombre en sentido limitado, Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás, no podrán, podrás, comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. No dice no comerán, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿A quién le está hablando Dios? Adán. Pero la mujer no ha sido creada todavía, porque encontramos más adelante en el capítulo la creación de Eva. Dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Le mandó Dios a Adán que no comiera del árbol antes de crear a Eva. Sí, Señor. Y Adán debía hacer ¿qué cosa? Debía compartir el mensaje que Dios le dio a él. ¿A quién? A la mujer, a Eva. Y debía velar para que ella no comiera del árbol. Debía cuidar. Y la hermana White dice en Patriarca y Profetas que Adán medio se distrajo y Eva se separó de su lado, cuando Adán debería haber estado velando por su mujer. Dicho sea de paso, yo pregunto, ¿Adán compartió con Eva lo que Dios le había dicho a Adán? ¿Que no comiera? Sí, porque luego cuando se encuentra con la serpiente dice, Dios nos dijo que no podemos comer del árbol, porque si comemos vamos a morir. ¿Adán le dijo a Eva? Claro que Adán le dijo a Eva. Noten lo que dice, cuando ellos comen del árbol, Dios viene para que le rindan cuentas. Noten Génesis el capítulo 3 y el versículo 8 al 11.
¿A quién tuvo Dios por responsable por la introducción del pecado? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre, dicho sea de paso, en hebreo, ha-Adam, siempre que se usa en Génesis 1 y 2 y 3, Adán con el artículo definido ha, que es el masculino, ha-Adán, está hablando del masculino, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? A ha-Adam, al hombre masculino, y le dijo a él: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz. No dice oímos, dice oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora fíjense lo que dice Dios: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿A quién le mandó Dios que no comiese? A Adán, el hombre. ¿A quién tuvo Dios por responsable? A Adán. Y escuchen bien, el Espíritu de profecía dice que Adán y Eva están cubiertos con un manto de luz antes de pecar. Y ella dice que después que Eva comió del fruto, fue a donde Adán, y la Biblia también lo dice, fue a donde Adán para convencer a Adán que comiera del fruto. Y la hermana White dice que Eva se veía tan hermosa como siempre había sido. No había perdido el manto de luz ella, aunque había pecado. Fue cuando Adán pecó que ambos perdieron el manto de luz. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso lo dice el Espíritu de profecía. ¿Por qué tuvo Dios a Adán como responsable por el pecado y no a Eva? La respuesta es que Dios le dio el mandato ¿a quién? A Adán, y Adán tenía que dárselo ¿a quién? A Eva. Esto queda claro en el pasaje que leí, Génesis 2, 15 al 17. Dios creó al hombre, mandó al hombre, y obviamente él compartió la información con la mujer, porque la mujer, cuando habló con la serpiente, le repitió lo que Adán le había dicho a ella. Ahora escuchen bien, algo similar ocurrió entre el Padre y el Hijo en la creación. El Padre pensó el plan, como estudiamos anoche, ¿y quién lo implementó? Lo implementó Jesús. ¿Quién era la cabeza de Jesús? Y usted dice: la Biblia no dice eso. Sí lo dice. Ahora solamente quiero que tengan el concepto. La cabeza del Hijo, el Padre. Y el Padre, el Hijo, implementó la voluntad del Padre en la creación. De la misma manera, Cristo era la cabeza de Adán. Y le mandó que le transmitiera a Eva el mensaje que le había dado a Adán. Porque Adán era ¿qué? La cabeza de ¿quién? La cabeza de su mujer. Se los voy a comprobar con un versículo de la Biblia. Quiero nada más que piensen ahora en esto. Ahora escuchen bien. Sin embargo, en vez de Adán obedecer la palabra de su cabeza, Cristo obedeció la voz de su esposa, de la cual debía ser él cabeza. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Eva se convirtió en la cabeza de Adán.
Porque Adán hizo lo que le dijo Eva. ¿Me están entendiendo? Noten Génesis 3 y el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de ¿quién? De tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? De Adán. ¿Por qué? Porque Adán debía ser la cabeza de su mujer, debía velar por ella, estar seguro de que ella obedecía el mandato de Dios que él le había transmitido, pero en vez de eso, él permitió que Eva se convirtiera en su cabeza. ¿Tiene sentido? Ahora, todavía tenemos que decir algunas cosas. Ellen White afirmó que en Edén, cuando Dios creó a Adán, lo creó para ser el rey. No dice que Dios hizo a Adán y Eva reyes. Adán era el rey y representante del planeta. Dice en la matutina La maravillosa gracia de Dios, página 40, Adán fue coronado rey en Edén. ¿A dónde fue? ¿Quién fue coronado? Adán. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano. ¿Quién era el soberano? ¿Eva o Adán? Hizo a Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Funciona así. Dios le dice a Adán: yo te mandé a ti que no comieras del árbol, y como cabeza de la mujer tú deberías haberle transmitido ese mensaje a ella, y eras responsable de asegurarte de que ella no comiera del árbol. Pero tú me desechaste a mí como cabeza y obedeciste la voz de tu mujer, haciéndola tu cabeza. Pero ahora hacemos la pregunta: ¿será que Dios colocó a Adán como cabeza de Eva solo después del pecado? Porque algunos dicen: Adán se convirtió en la cabeza de Eva fue después del pecado. Antes del pecado él no era la cabeza. ¿O acaso que Adán como cabeza es parte del plan original de Dios, el plan A, en el huerto del Edén? La clave está en Génesis 3:16. Vamos despacio, es más una clase que un sermón. Y hay que ir despacio para que puedan entender esto, porque aún hay problemas en nuestra propia iglesia. La conferencia general ha votado 3 veces que en la iglesia son los varones que deben ser ordenados como pastores. Esa es la decisión de la iglesia mundial. Pero hay asociaciones que dicen: no, nosotros vamos a ordenar mujeres, violando el voto de la iglesia mundial. Y ustedes saben a cuál conferencia me estoy refiriendo específicamente. Noten Génesis 3:16. A la mujer dijo, ahora después que ella peca: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Ahora viene la parte clave, 2 palabras claves. Y tu deseo será para tu marido. Yo pregunto, antes del pecado, ¿el deseo de ella era para su marido? ¿Ustedes creen que el deseo de Eva era para su marido antes del pecado? ¿O después? ¿Ustedes no creen que ella deseaba a Adán antes del pecado? Vamos a analizar esa palabra deseo.
Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Será que antes del pecado también él debía enseñorearse sobre ella? ¿O será que solamente después del pecado? Vamos a mirar el asunto. Algunos creen que el hombre como cabeza de la mujer lo estableció Dios solo después del pecado, como castigo para la mujer. Surge entonces la pregunta: ¿este versículo está confirmando el plan de Dios que existía ya antes del pecado, o es una sentencia divina contra la mujer que Dios emitió después del pecado? Expresado de otra manera, fue el deseo de Eva para su marido y el señorío de Adán sobre ella un plan B después del pecado. ¿O será que Dios sencillamente está confirmando el plan original después del pecado? Claro, en circunstancias más difíciles, porque había entrado ya el pecado. La respuesta a esta pregunta de si el mandato a tu marido será tu deseo y él se enseñará sobre ti, de si eso se aplica antes del pecado y también después del pecado, la clave está en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 16, comparado con Génesis 4:7. Vamos a leer de nuevo Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Ahora viene la palabra clave: y tu deseo será para tu marido, y él, aquí viene la segunda palabra clave, y él se enseñoreará de ti. Dos palabras claves: deseo y enseñoreará. Mujer, tu deseo será para tu marido y tu marido se va a enseñorear de ti. Ahora, necesitamos ir a Génesis 4 y el versículo 7 para entender esto. En Génesis el capítulo 4 y el versículo 7 se usan las mismas dos palabras. Estas palabras, particularmente la palabra deseo, se usa solo 3 veces en el Antiguo Testamento. No es una palabra común. Y usted dice: ¿qué tiene que ver Génesis 4:7 con Génesis 3 y el versículo 16? Bueno, el hecho de que se usan las mismas dos palabras para hablar de la relación entre Caín y Abel. Vamos a leerlo como aparece en la versión Reina Valera de 1960. Dios le está hablando aquí a Caín. Y le dice Dios a Caín, porque para este momento está bravo Caín, porque Abel obedeció a Dios y Dios bendijo el sacrificio de Abel, pero Dios no bendijo el de Caín. Y ahora Caín se enoja con Dios y se enoja también con su hermano. Y Dios le dice lo siguiente: si bien hicieres, es decir, si tú ofreces el sacrificio que yo mandé, no serás enaltecido, es decir, no serás acepto. Una mejor traducción es: no aceptaré tu sacrificio si tú haces bien como yo mandé. Y si no hicieres bien, es decir, si no ofreces el sacrificio como yo dije, el pecado está a la puerta. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Interesante, las mismas dos palabras. Ahora, ¿qué significa eso? A ti será su deseo. ¿El deseo de qué? ¿El deseo de quién? Y enseñorearse quién. Escuchen bien. Todas las versiones de la Biblia en inglés, menos la versión King James,
Traducen este versículo como que el pecado es una fiera salvaje que quiere enseñorearse. Es decir, el pecado tiene deseo para conquistar a Caín. Pero Caín debe enseñorearse del pecado. A ti el pecado te va a desear, pero tú debes enseñorearte sobre el pecado. Todas las versiones en inglés, es más, las versiones en inglés, las modernas, con la excepción de King James, que es del año 1600, comparan el pecado con una fiera salvaje que quiere devorar a Caín, pero Dios le está diciendo a Caín: pero tú te vas a enseñorear sobre esa fiera, sobre el pecado. Pero en realidad la versión King James es la versión correcta, porque el espíritu de profecía lo afirma así. La hermana White no aceptó todas las traducciones de otras versiones. La hermana White aceptó la traducción del King James Version, y les voy a explicar cómo se traduce. En realidad, Génesis 4, versículo 7 dice: Caín, si haces bien, ¿no vas a ser acaso enaltecido? ¿De quién está hablando el versículo? De Caín y ¿qué? Y Abel. La relación entre Caín y Abel es el contexto, ¿sí o no? Si hicieres bien, Caín, si haces bien, ¿no serás enaltecido tú, Caín? Y si tú, Caín, no haces bien, el pecado está a la puerta. Ahora escuchen: con todo esto, a ti será su deseo. ¿El deseo de quién? De Abel. Para ti será el deseo de Abel. Y tú te enseñorearás de él, tú te vas a enseñorear de Abel. ¿Entiendes la diferencia? Se lo voy a explicar de nuevo. Las versiones modernas dicen que el pecado es una fiera salvaje y tiene el deseo de vencer a Caín. Pero Caín debe enseñorearse del pecado. Pero la versión King James, con la confirmación que voy a leer del Espíritu de Profecía, es que para Caín será el deseo de Abel. Y Caín iba a enseñorearse de Abel. Ojalá hayan entendido. Ahora escuchen bien. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel, Caín se enojó con Abel y con Dios. Caín insistió, según el Espíritu de Profecía, que su hermano se sujetara a él porque él era el menor. ¿Qué dije yo? Caín le dijo a tu hermano: mira, tú eres menor, tú tienes que hacer lo que yo digo. Es más, Génesis 3, 4 y el versículo 8 dice que Caín y Abel tuvieron una discusión. La Biblia no dice sobre qué discutieron, pero la hermana White amplía. Ella dice que Abel le dijo a Caín: mira, Caín, si tú haces lo que Dios dice, tú vas a ser acepto. Pero yo no puedo aceptar que tú me digas que yo tengo que actuar como tú, porque yo no me someto a ti cuando tú desobedeces a Dios. Dios le dijo a Caín que si él se conformaba con su voluntad, es decir, si haces bien, Abel se va a sujetar a ti porque tú eres el mayor. Y Abel te va a desear porque tú eres su hermano. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, la hermana White confirma esta cita.
Escuchen, lamentablemente esta cita no se encuentra en ninguna fuente en español. Yo lo traduje, es de Bible Echo, abril 8, 1912, 3 años antes de morir la hermana White escribió esto. El sacrificio de Abel había sido, y ustedes dicen, ¿qué tiene esto que ver con el hombre como la cabeza? Ya van a ver la conexión. Ella escribió, el sacrificio de Abel había sido aceptado porque cumplió en cada particular lo que Dios le había exigido. Si Caín corregía su error, no se lo despojaría de su primogenitura. Abel no solo lo amaría, ese es su deseo. Abel no solo lo amaría por ser su hermano, sino que por ser menor se sujetaría a Caín. ¿Qué iba a pasar si Caín obedecía a Dios? No iba a perder su primogenitura, sino que su hermano lo iba a ¿qué? A amar. El deseo del hermano iba a ser para él, y el hermano iba a ¿qué? A sujetarse a Caín porque era mayor. ¿Entienden? Y luego la hermana White cita el versículo. Voy a leerlo todo. El sacrificio de Abel había sido aceptado porque cumplió en cada particular lo que Dios le había exigido. Si Caín corregía su error, no se lo despojaría de su primogenitura. Abel no solo lo amaría, es decir, su deseo sería para Caín, y por ser su hermano, sino que por ser menor se sujetaría a Caín. Así es que el Señor le declaró a Caín: a ti será su deseo, el deseo de Abel, y tú te enseñorearás de él, de Abel. ¿Tiene algo que ver que el menor se sujeta al mayor? ¿Sí o no? Sí, Señor. Y ustedes dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la ordenación de la mujer? Con el hombre como cabeza. Y que la mujer debe sujetarse al hombre. El hombre enseñorearse de la mujer y al mismo tiempo amar a su mujer. Vamos a 1 Timoteo 2 y el versículo 12 al 14. 1 Timoteo 2 y el versículo 12 al 14. Aquí Pablo está refiriéndose a Génesis. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sino estar en silencio. Porque había mujeres que estaban públicamente en el servicio religioso cuestionando lo que decían sus maridos y lo que decía el líder espiritual en la iglesia. Ahora vienen 2 razones. Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Tiene algo que ver el orden en que fueron creados Adán y Eva? Sí, Señor. Y yo pregunto, ¿eso existió antes del pecado? Sí. Porque dice Adán fue formado primero, eso es antes del pecado. Y después Eva, antes del pecado. Pero hay una segunda razón por la cual el hombre debe tener dominio. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora yo pregunto, ¿qué significa eso cuando Dios dice a la mujer: para tu marido será tu deseo y él se va a enseñorear de ti? ¿Es negativo eso? ¿Qué es lo que está diciendo a la luz de lo que acabamos de ver, la relación con Caín y Abel? Dios está diciendo: mira, tu deseo, tu amor
va a ser para con quién. Para con tu marido. Y tu marido se va a enseñorear de ti como era antes del pecado. Porque lo dice el apóstol San Pablo. Adán era mayor y Eva menor. Por esta razón Dios esperaba que Eva se sujetara voluntaria y amorosamente a la autoridad de su esposo. Este arreglo existía desde la creación, antes del pecado, y estaba aún vigente después del pecado. Ahora, los hombres están contentos ahora. Dicen, aleluya, yo soy el que mando, yo soy el dictador. Pues no se alegren tanto. Vale recalcar que en ningún sentido Abel era inferior a Caín. ¿Era Abel inferior a Caín? ¿O era plenamente humano como Caín? Se sujetaba como función, pero como ser humano, como persona, era igual ante la vista de Dios. Tampoco Eva era inferior a Adán. Ante la vista de Dios, Abel y Caín eran ambos igualmente seres humanos ante la vista de Dios. Y lo mismo con Adán y con Eva. Esto nos ayuda a entender un versículo que mencioné hace un rato, porque alguno estará pensando, entonces el hombre es la cabeza de la mujer. Sí, lo dice la Biblia. Lo leímos en 1 Timoteo. Ahora vamos a leer 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11 y el versículo 3. ¿Ustedes creen que debemos obedecer el consejo bíblico? ¿Ustedes creen que el hogar sería mucho más armonioso si siguiéramos el ejemplo bíblico? Lo que Dios dijo. ¿O funciona mejor con dos cabezas en la casa? No creo que funcione mejor con dos cabezas en la casa. Yo no conozco ningún ser humano que tenga dos cabezas. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Tienen un problema con eso? ¿Tienen algún problema con que Cristo sea la cabeza de todo varón? Tengo un problema con eso. Y el varón es la cabeza de la mujer. Ese sí es un problema, ¿verdad? Hasta Cristo tiene cabeza. Porque dice, y Dios la cabeza de Cristo. El Hijo hace lo que dice el Padre. Adán debía hacer lo que le dijo Cristo. Y Eva debía seguir lo que le dijo Adán. Así es que funciona. La cadena que Dios estableció. Jesús se somete voluntariamente por amor a la voluntad del Padre. El hombre se somete voluntariamente por amor a Cristo Jesús. Y la mujer se somete voluntariamente por amor a la autoridad del hombre. Y vamos a encontrar tanto en la iglesia como en el hogar, porque hasta ahora hemos hablado nada más del matrimonio, del hogar, pero también es en la iglesia. Se lo voy a comprobar. Esto va completamente en contra de lo que dicta la cultura hoy en día, tanto fuera como dentro de la iglesia en algunos lugares. Mucho antes que el pecado entrara al cielo, ya Jesús se había sujetado voluntariamente a la autoridad de su Padre. Lo notamos anoche. ¿Significa esto que Jesús es menos Dios que el Padre? ¿O Jesús es 100% Dios? Es 100% Dios, como Eva era 100% humana. Estamos hablando de funciones que Dios estableció.
no si son iguales o no. ¿Significa que Jesús era inferior al Padre como persona? No. ¿Era malo que el Padre fuera cabeza de Cristo antes de entrar al pecado del universo? No. Para Cristo era un agrado sujetarse a la voluntad del Padre, porque él sabía muy bien que el Padre lo ama. Permítame leerles esta cita de Patriarcas y Profetas, página 14. El Rey del universo. ¿Quién es el Rey del universo? ¿A quién colocó Dios como rey aquí en la tierra? A Adán. Fíjense, el Rey del universo, ¿eso está hablando de quién? Del Padre. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo, y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Padre va a explicar la posición de su Hijo. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del ser eterno, es decir, del Padre, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, ¿quién es ese? El Rey, ¿quién es ese? El Padre. El Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus propósitos. ¿De los propósitos de quién? Del Padre. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿La voluntad de quién hizo Jesús? En la creación de todos los habitantes del cielo. Bueno, pero ¿acaso Jesús no tiene dignidad y debe reclamar su puesto? Hermanos y hermanas, la mayor señal de humildad no es ascender, sino descender. Como Jesús lavó los pies de los discípulos. El más grande en el reino es el que se hace más pequeño. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría los fines de Él, de beneficencia y amor. ¿La voluntad de quién hacía Jesús antes del pecado? Del Padre. Entonces Jesús era inferior al Padre. No, pero el Padre es su cabeza, según la Biblia. Jesús, como portavoz del Padre, le transmitió el mandamiento de su cabeza a Adán. Adán luego, como cabeza de la mujer, le transmitió el mandato a ella, pero tristemente tanto Adán como Eva deshonraron a su cabeza. Adán deshonró a su cabeza, Cristo, y Eva deshonró a su cabeza, Adán. ¿Es importante seguir el plan de Génesis? Sí, es mucho más grande que los hombres y mujeres son iguales. Entonces, ¿por qué las mujeres no se les puede ordenar para ser pastoras? Es mucho más profundo que eso. Va hasta el tiempo cuando no existía el pecado en el universo. Ahora, escuchen, hombres. El hecho de que usted es la cabeza no significa que usted es un mandamás, un dictador que dice: aquí mando yo y tú haces lo que yo digo. O uno que maltrata física y verbalmente a la esposa.
La cabeza vela por el bienestar del cuerpo. El hombre vela por el bienestar de la esposa. ¿Saben? Las mujeres se han rebelado contra los hombres porque los hombres se han convertido en dictadores. Han oprimido. Pero en realidad el propósito es que el deseo de la mujer sea para el marido y que el esposo ame a la mujer, y entonces la sujeción no es un problema. Escuchen lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 5, 22 al 30. La gente no le gusta escuchar esto. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora escuchen bien, como al Señor. Escuchen. ¿Por qué no le hizo Abel caso a Caín? Porque Caín estaba exigiendo algo contrario al Señor. Si su marido le pide algo a usted que es contrario a la voluntad de Dios, tiene el permiso de desobedecerlo, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo se lo dije, hombres, que iba también a hablar de ustedes y de mi persona. Y luego noten la comparación, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús estuvo dispuesto de dar su vida por su esposa, la iglesia. Esposos, cuando ustedes estén dispuestos de dar su vida por su mujer, ese es el plan. Sigue diciendo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, porque cuando se casa llegaron a ser una carne. Cuando maltrata a su esposa, se está maltratando usted mismo. ¿Qué es lo que hace el marido? Sino que la sustenta y la cuida, lo que no hizo Adán, como también Cristo a la iglesia. Algunos dicen: bueno, pero eso se aplica, que el hombre es la cabeza, pero solamente en el hogar, no en la iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia. La sierva de Dios dice claramente que una de las cualidades que necesita una persona para ser dirigente en la iglesia, pastor en la iglesia, es que tiene que gobernar su casa. Escuchen 1 Timoteo 3, 1 al 7. 1 Timoteo 3, 1 al 7. El tema de esta noche es un poco largo, tenga paciencia. ¿Está bien? ¿Me hago unos minuticos más? Dice en 1 Timoteo 3, 1 al 7: palabra fiel, si alguno anhela obispado, es decir, lo mismo que pastor. ¿Saben por qué no le decimos obispos a nuestros pastores? La Biblia usa la palabra obispo, que significa un supervisor. No usamos la palabra obispo porque viene muy manchada con la iglesia católica, aunque es una palabra buena, no es una mala palabra. Tampoco le decimos a la Santa Cena la Eucaristía, porque viene relacionada con la iglesia católica, lo llama la Eucaristía, pero es una palabra linda. Dice que Jesús, cuando oró por los emblemas, dijo, levantó sus manos y dio gracias. La palabra eucaristeo significa dar gracias, una linda palabra.
Y le soy sincero, no me gusta tampoco la palabra Trinidad. Yo creo que hay 3 personas, pero me gusta la palabra deidad, que es la palabra bíblica, porque la palabra Trinidad tiene una connotación con la Iglesia Católica y vale hacer la distinción. Así que sigue diciendo, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Ahora, el pastor debe ser ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué parte de eso no entienden? ¿El obispo tiene que ser qué? No dice mujer de un solo marido, marido de una sola mujer. Ahora sigue diciendo: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahora escuchen esto: que gobierne bien su casa. ¿Y quién es el que gobierna la casa? ¿Quién es la cabeza? Ya lo vimos, el hombre. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo pregunto, ¿para un hombre ser obispo tiene que ser un buen padre de familia? ¿Tiene que gobernar a sus hijos? Sí, señor. El hombre es el que es llamado por Dios para dirigir la iglesia, si dirige bien su casa. Noten Tito 1, 5 al 9. Tito 1, 5 al 9. Aquí le dice Pablo a su pupilo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Porque hoy en día se ordenan ancianas en la iglesia también. No hay base bíblica para ordenar ancianas. Nunca se ha votado en la conferencia general ordenar ancianas. Se votó en el comité de la conferencia general. Se votó en el comité ejecutivo de la conferencia general, pero nunca se llevó a la iglesia en pleno. Así que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Se repite otra vez. Y tenga ¿qué cosa? Hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea. Nuevamente se enfatiza que debe ser ¿qué cosa? El que va a ser cabeza de la iglesia tiene que ser hombre, porque si no gobierna bien su casa, no puede gobernar bien en la iglesia. Ahora fíjense lo que escribió la hermana White. Les prometo que en todas las demás noches no vamos a ir tan largo, pero como le dije ayer, no siempre me tendréis con vosotros. Fíjense lo que dijo, la escribió la sierva de Dios. Es imprescindible que aquel que se ocupa en la obra del ministerio evangélico sea fiel en su vida familiar. ¿Qué característica tiene que ser el que es ministro del evangelio? Tiene que ser fiel en su vida familiar. Es tan esencial como padre mejore los talentos que Dios le ha dado, con el fin de hacer del hogar un símbolo de la familia celestial, como lo es que en la obra del ministerio él use los poderes que Dios le ha dado a él para ganar almas para la iglesia. Como sacerdote en el hogar y embajador de Cristo en la iglesia. ¿Tiene algo que ver con ser cabeza en el hogar y en la iglesia? Sí, según la sierva del Señor. Dice: como sacerdote en el hogar y embajador de Cristo en la iglesia, debe ejemplificar en su vida el carácter de Cristo. Debe ser fiel en velar por las almas, como uno quien tendrá que rendir cuentas. En el servicio de él no debe haber descuido ni una obra inatenta. Dios no tolerará los pecados de hombres que carecen de un claro sentido de responsabilidad en lo que respecta a aceptar la posición de pastor de iglesia. Hombre, pastor de iglesia.
El que fracasa en ser un pastor, ahora escuchen bien, el que fracasa en ser un pastor fiel y de discernimiento en el hogar, seguramente fracasará en ser un fiel pastor del rebaño de Dios en la iglesia. ¿Tiene alguna relación con el hombre ser cabeza en el hogar y ser cabeza en la iglesia? Sí, Señor. Según la Biblia, Pablo y el Espíritu de Profecía. Hay otra cita que tengo, pero no la voy a leer. Necesitamos ir al último punto. La última parte del plan de Dios. El plan A. Yo pregunto, ¿todavía es el plan A que el hombre sea la cabeza en el hogar y en la iglesia? ¿Todavía es el plan? ¿Por qué creen ustedes que hay tanto conflicto en la iglesia sobre esto hoy? Sencillamente porque no queremos seguir el plan. Si siguiéramos el plan, si todos estuvieran dispuestos a seguir el plan, habría paz. Pero queremos mejorar el plan, queremos cambiar el plan. Y cuando tratamos de cambiar el plan de Dios, el resultado es desastre. Yo pregunto ahora, no voy a leer los versículos por la premura del tiempo. ¿Qué día estableció Dios como día de reposo en el huerto del Edén? El sábado. ¿Todavía está vigente eso? Ahora, si el sábado está vigente, ¿por qué no está vigente también el hombre como cabeza? ¿Por qué no está vigente la vida en el campo? ¿Por qué no está vigente el matrimonio entre hombre y mujer? ¿Por qué no está vigente dos géneros? Generalmente decimos el sábado todavía está vigente, pero hay muchas otras cosas en Génesis. ¿Por qué decimos el sábado sí, los demás no? Tenemos que restaurar toda la cosmovisión adventista, no parte. Y a veces yo le digo a los evangélicos, porque hay evangélicos conservadores que pelean a capa y espada en favor del matrimonio heterosexual. El gobierno debería no permitir el matrimonio gay porque en Génesis dice que Dios hizo y casó a varón y mujer. Y lo que yo le digo a ellos, ¿y qué más hizo? ¿Por qué el matrimonio entre hombre y mujer sí y el sábado no? Si ambos fueron hechos en el principio. Ahora escuchen. Los seres humanos construyen monumentos materiales para conmemorar eventos que ocurrieron en la historia. Eventos que ocurrieron en cierto lugar y en cierto día. Hacen un monumento para conmemorar ese evento que ocurrió en esa fecha. Pero Dios no hizo un monumento material para conmemorar la creación. ¿Sabe por qué no hizo un memorial material que puso en un lugar? Porque para conmemorar la creación fue global y por lo tanto se necesitaba un monumento global. ¿Y cómo podía Dios crear un monumento global? Hizo un monumento compuesto de tiempo. Y como el tiempo está en todas partes, nosotros no venimos al monumento, el monumento nos viene a nosotros. Cada séptimo día. Así nadie tiene un monopolio. Porque si Dios hubiera colocado un monumento en un lugar para conmemorar la creación, entonces los que viven cerca tendrían una ventaja. Pero Dios dice, no, el monumento que yo voy a hacer no es material. El monumento que yo voy a hacer es un día. Y como el día es global, el monumento es global. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 102. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué Dios le dio los primeros 6 días para su trabajo? Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Dios, yo trabajé 6, dice Dios, ahora tú trabajas 6. Ahora escuchen esto. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar
para conmemorar el reposo del Creador. ¿Por qué dejamos de trabajar el séptimo día? ¿Para conmemorar qué cosa? El reposo del Creador. Estamos conmemorando el reposo del Creador cuando guardamos el sábado. Ahora yo les pregunto, ¿se puede celebrar la creación el domingo? ¿El domingo se puede conmemorar la creación? Ustedes dicen que no. ¿Por qué no? Porque ese no fue el día en que ocurrió el evento original. Por ejemplo, mi esposa y yo nos casamos el 23 de diciembre de 1971. Cumplimos 52 años. Bastante tiempo, mujer bien paciente, diga. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario? ¿El 23 de enero? ¿Por qué no? Porque ese no fue el día que conmemora nuestro matrimonio. La conmemoración tiene que ser el mismo día en que ocurrió el evento histórico.